Si z es un número complejo que resulta de multiplicar 3 más ki por este número, que es una suma de potencias de base i, habrá que hallar qué número es, halla el valor de k para que el módulo de z sea 5. Este es un ejercicio más dentro de una colección de números complejos que estoy haciendo. Hemos visto ya muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es eso del módulo de un número complejo? Bueno, pues es que si tenemos un número complejo en la forma binómica a más bi, su módulo es la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. Vemos también que se puede representar, se puede pasar de forma binómica a polar, en fin, muchas cosas. También os demostré en un ejercicio las potencias de base i, qué ocurre con ellas. I elevado a 0 es 1, por definición, i elevado a 1 es i elevado a 2 es menos 1, por definición, porque i se define como la raíz cuadrada de menos 1, i al cubo es menos i, ya que es i al cuadrado por i, menos 1 por i es menos i. Y cuando tengo i a la cuarta es 1, ya que es i al cuadrado por i al cuadrado, menos 1 por menos 1. Y a la quinta va a ser lo mismo que i, y así sucesivamente. Esto ya se probó, vimos que i elevado a n coincide con i elevado a r, siendo r el resto de la división de n entre 4. Es que claro, tengo que hallar esta suma. Se puede hacer de otra forma, luego lo haré al final del ejercicio, pero vamos a aclarar qué es i elevado a 0 más i elevado a 1, así hasta i elevado a 10. Pues veamos, i elevado a 0 es 1, como he dicho, i elevado a 1 es i al cuadrado es menos 1, y al cubo es menos i. Y esto se va a ir repitiendo, y a la cuarta es i al cuadrado por i al cuadrado, es 1, como he dicho antes, y a la quinta es i a la cuarta por i, por tanto es i, ya que es 1 por i, y a la sexta es lo mismo que i al cuadrado, es menos 1, y a la séptima es lo mismo que i al cubo, que es menos i, y a la octava es como i a la cuarta por i a la cuarta, y por tanto es 1, vuelvo a repetir, este va a ser i, esto es lo mismo que i al cuadrado, es decir, menos 1. Al final este número complejo, ¿cuál es en su forma binómica? La parte real es 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Al final es 0. Y la parte imaginaria i menos i, i menos i, y al final me queda i. En definitiva es el número i. Bien, una vez aclarado esto, pasemos a hallar el número z. Es i por 3 más ki. Tengo que hacer este producto de números complejos que están en forma binómica. Sumar, multiplicar, es muy fácil. Cuando están en forma binómica se hace como si fueran números reales, teniendo en cuenta que i al cuadrado es menos 1. Otra cosa es dividir, que hay que multiplicar por el conjugado del denominador, pero aquí no hay que hacer ninguna división. Pasemos a multiplicar. Quitamos paréntesis, como decía, i por 3, 3i, más i por ki, es decir, más k i al cuadrado. I al cuadrado es menos 1. Pues ya tengo el valor de z en su forma binómica, me queda menos k más 3i. Bien, pues la pregunta es hallar k, el valor de k para que el módulo de z sea 5. Lo escribo aquí. El módulo de z, que se representa así, tiene que ser 5. Pero ¿cuál es el módulo de z? Z está aquí. El módulo, lo he dicho antes, es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. En este caso es la raíz cuadrada de a al cuadrado menos k al cuadrado más la b, que es 3 al cuadrado. Esta es la ecuación que tengo que resolver. Elevamos al cuadrado los dos miembros. Piensa que menos k al cuadrado es lo mismo que k al cuadrado, ya lo cambio. La raíz con el cuadrado se va y tengo que resolver esta ecuación. K al cuadrado es igual a 25 menos 9, que es 16. K es igual a la raíz cuadrada de 16. Cuidado, error normal, típico, hay que considerar positiva y negativa. Dos posibles soluciones, 4 y menos 4. Y digo posibles soluciones porque hay que comprobar la ecuación antes de elevar al cuadrado. Observa que las dos soluciones son ciertas, porque al cambiar la k por 4, radicando es 25, la raíz cuadrada de 25 es 5, y al cambiar la k por menos 4 también ocurre lo mismo. Escribo las dos soluciones son válidas, pues verifican la ecuación. Esto debéis escribirlo, porque es frecuente encontrar posibles soluciones que luego no lo son antes de elevarlas al cuadrado. Bien, pues ya tenemos el valor de k. La solución es que k puede ser 4 o menos 4. Antes os decía que esta suma se podía haber hallado de otra manera. Para eso tenéis que recordar las progresiones geométricas. Progresiones
de números, donde al dividir un término entre el anterior obtenemos siempre el mismo número, que lo llamamos razón. De esa forma, esta sucesión de números se puede escribir así: primer término, el siguiente será el mismo que el anterior multiplicado por r, el siguiente el mismo que el anterior multiplicado por r otra vez, es decir, r al cuadrado, el siguiente por r otra vez y así sucesivamente. Resulta que la suma de n términos que siguen una progresión geométrica se puede hallar. Hay una fórmula para ello. Es decir, yo puedo sumar a sub 1 más a sub 1 por la razón, más a sub 1 por la razón al cuadrado, más hasta escribir n términos. Piensa que el que hace n será a sub 1 por la razón elevado a n menos 1, ya que observa cómo el segundo sumando se eleva a 1, el tercero se eleva a 2, el que hace n se elevará a n menos 1. Pues decía que hay una fórmula, dice que es igual al primero, a sub 1, menos el siguiente del último, es decir, a sub 1 por la razón elevado a n, sería el siguiente, ¿verdad?, en esta suma, partido de 1 menos la razón. Claro, piensa en nuestra sucesión de números. Si una progresión geométrica, si tú divides un término entre el anterior, siempre te da i, la razón es i, y el primer término es 1. Progresión geométrica donde el primer término es el 1 y la razón es i. Yo puedo hallar entonces la suma de 1 más i al cuadrado, más puntos suspensivos, el último es i elevado a 10. Piensa que como el último es i elevado a 10, hay aquí 11 sumando, sería s sub 11. Lo que importa es la fórmula, es el primer elemento menos el siguiente del último, que será i elevado a 11, partido 1 menos la razón, que es i. I elevado a 11, bueno, aquí he hecho la división, 11 entre 4 es a 2, me sobran 3, es lo mismo que i al cubo, es decir, menos i. Me queda 1 menos i, 1 más i, partido de 1 menos i. Vamos a hacer esta división, me tiene que dar i. Vamos a dividir, ya sabéis, multiplicando por el conjugado del denominador, que es 1 más i. El denominador es diferencia de cuadrados, 1 al cuadrado menos i al cuadrado. El numerador es 1 más i al cuadrado. Puedo multiplicar como siempre o darme cuenta que es el cuadrado primero, más el doble de primero por segundo, más el cuadrado segundo. Como i al cuadrado es menos 1, el numerador va a quedar 2i y el denominador 1 menos menos 1, es decir, 2. Como veis, nos da i, como ya sabía, tenía que darnos i. Probablemente no recordabais la suma de n términos en una progresión geométrica, es normal, pues entonces lo haríamos de esta manera. Pero claro, si en vez de la suma de n o 11, mejor dicho, sumandos, tuviera 1000, quizá convendría de esta forma, aunque también os digo una cosa, como observas, cada 4 se queda un 0, porque el 1 se va con el menos 1 y la i con el menos i. Aquí igual, estos 4 se convierten en 0. Aquí lo que ha pasado es que 1 menos 1 es 0 y se ha quedado solamente la i. En fin, podríais encontrar un truco para poder hallar la suma de 1000 términos en una progresión como esta, donde la razón es i. El ejercicio está resuelto, hay muchísimos más en la colección que os he dicho antes. Hay un enlace en la descripción del vídeo. Os lleva a una página dentro de aprendermatematics.org donde estoy ordenando todos los vídeos que hago por cursos y temas. Son muchísimos ya, más de 2400 y seguirá aumentando. Recuerda aprendermatematics.org.